Bueno, incline su cabeza conmigo y oremos por la palabra que va a ser presentada. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Daniel. Padre nuestro también. Abba, Padre. A ti nos acercamos sabiendo que tú eres real, que eres vivo y que estás activo. Y que estás en esta mañana o en este día también usando estos medios para que alguien, Señor, sea edificado, sea inspirado en su vida. Gracias, Señor. Toma mis labios, mi mente y mi corazón como instrumentos tuyos. Me dejo usar, Señor. Espíritu Santo, ven, inunda esta casa. Toma, Señor, tú el control de lo que aquí se haga y se diga, para la gloria tuya. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mi tópico hoy es promesa desde Abraham. Promesa desde Abraham. Usted sabe que las noticias en estos días están muy enfocadas en Palestina, en Israel. Y eso me hizo pensar que es importante que como iglesia también refresquemos todo lo que tiene que ver con ese país, con esa parte del mundo, con ese territorio que se llama Israel y que también se conoce como Palestina, aunque ha cambiado a través de los años, y entender muchas cosas relacionadas a ese contexto, tanto histórico como bíblico también. La tierra de Canaán, en realidad, sería el nombre más original desde el comienzo. Por eso quiero ir ahí, al comienzo, ver esa historia desde atrás. ¿Y qué más que la palabra de Dios? El Antiguo Testamento, sobre todo, nos recuerda mucho de eso. Número uno, debo empezar por hacerle una pregunta que muchos están haciendo en este tiempo. Y eso es si los filisteos y los palestinos son lo mismo o si son diferentes. Hay un poco de confusión en ese sentido. Se argumenta de que los palestinos tienen derecho a las tierras de Israel también, porque ellos estaban ahí desde hace muchos años y que ellos son los antiguos filisteos. Se dice eso por ahí, pero no es así. Quiero hoy explicarte y aclararte la diferencia entre filisteos y palestinos. Las noticias de hoy a veces dicen cosas que se dejan llevar por las opiniones digamos, de las organizaciones políticas sobre todo, y no necesariamente se dejan llevar por la historia. Hay mucha ignorancia histórica aún en los noticieros. Hay otra historia que hay que contar y que hay que decir. ¿Ves? Ahora déjame decirte que en todo ese territorio hoy hay una diversidad de grupos. Están los palestinos árabes, pero también hay palestinos musulmanes y también hay palestinos cristianos. La gente cuando usa el término palestinos da por sentado, da por un hecho, y es erróneo, de que todos los palestinos son musulmanes. Y no es así. O de que todos los palestinos son judíos o árabes. Pero hay de los dos, en el sentido más correcto de examinar el territorio y la historia de ese lugar. ¿Ves? Y hoy día necesitamos orar por los dos, tanto por Israel como por los palestinos. Porque déjame decirte para empezar también que la guerra no es contra los palestinos. Hay un error en eso también. El medio o los medios de comunicación han estado haciendo propaganda como que si la guerra fuera contra los palestinos. Y no. Es más, la mayoría de los que llamamos hoy día palestinos apoyan a Israel y saben
que lo que está haciendo Hamás, el grupo terrorista, está mal y no lo aprueban. La guerra es contra Hamás, un grupo terrorista que es una minoría y que son radicales musulmanes. Eso es el grupo contra el que está Israel en guerra, no contra los palestinos. Hay inclusive cristianos entre los palestinos y tenemos que orar por ellos, porque están envueltos en ese conflicto también. Es decir, les está afectando a ellos también. Amén. Entonces, aclaramos eso. Pero yendo a la historia entonces, tratando de ubicarnos en el tiempo, Hebreos 11, 8 al 9, nos da un detalle importante. Tenemos que ir a Abraham, a la historia de este hombre Abraham. Dice Hebreos 11, 8 y 9. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Note esto, Abraham obedeció. Abraham tuvo un mandato de alguien más alto que él, de Dios. Abraham era aquel hombre que vivía en Ur de los Caldeos, territorio que hoy día es Irak. Y en ese tiempo era un territorio totalmente pagano. Abraham no vivió, no creció en un lugar donde se conocía al Dios vivo y verdadero. Era un lugar donde se adoraban a muchos dioses paganos, Moloch y todos esos dioses. Y Abraham, Dios le dijo, te voy a dar una tierra, un territorio a ti y a tu descendencia, donde se va a proceder a predicar y a fundar un pueblo diferente. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice el verso 9, que por la fe habitó en la tierra prometida. Note, por la fe, porque él no tenía, cuando llegó, nadie que le apoyara ahí. No es que llegó a un lugar donde ya había creyentes, judíos o hebreos. Llegó, como decimos nosotros hoy día, a abrir brecha, a comenzar de nada, por fe. Habitó en esa tierra. Dice el texto, como un extraño en tierra extraña. Sentamos ese punto. Abraham llegó a ese lugar como un forastero. De la misma manera que habían llegado otros de los que ya estaban viviendo ahí. Forasteros. Vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa. ¿Ves? No la tuvo fácil al principio, vivió en tiendas. A mí me han contado, hermanos, testimonios de que tal vez llegaron a Estados Unidos o a otra ciudad por primera vez y que al principio no tenían ni cómo rentar un apartamento y durmieron en el carro por un mes o más. Les ha pasado a algunos, ¿verdad? A veces hay que comenzar así, cuando uno llega a un lugar nuevo. Así le pasó a Abraham en cierta manera. Pero mantenga en su mente entonces dos cosas ahí. Número 1, tierra prometida. Número 2, herencia. Dos conceptos que hay que tomarlos en cuenta para entender lo que pasa hoy día en Israel. De acuerdo a lo que he investigado, tomó 5 años la conquista de Canaán. Ahora, te uso la palabra Canaán, porque la palabra Palestina no existía en ese tiempo. Por ahí es donde empieza el error de muchos que hoy día hablan del tema. El término era Canaán, el territorio era Canaán, y tomó 5 años. Abraham llegó ahí y empezó a vivir, pero en realidad el que conquistó Canaán, ¿quién fue? Josué, no fue Abraham. De acuerdo a Deuteronomio 7, versículo 1, dice esto: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a tomar posesión, ahora le está diciendo al siervo de Dios aquí otro concepto: vas a tomar posesión.
Ahora no vas a ir simplemente a ese lugar para ver si me gusta o no me gusta, si les caigo bien o no, si me aceptan, si me dan permiso. No, es cierto que Israel llegó a ese lugar a tomar posesión. Y cuando haya desalojado delante de ti a muchas naciones, sí, Dios ordenó y permitió que fueran desalojadas muchas naciones que vivían en Canaán y no eran palestinos. Vuelvo a reiterar. Entonces dice que tenían que desalojar a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, hivitas y jebuseos, que son 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú. Te leí en ese versículo 7, te mencioné en ese versículo 7, filisteos. No, ¿verdad? No se incluyeron en la lista. ¿Por qué? Porque no estaban allí, no habían llegado. Estaban otros grupos, otras naciones. No estaban los filisteos, los que hoy día se creen los palestinos. No estaban. No se mencionan en ese verso. Además, está bien claro en el verso, en el contexto, que iban a ser desalojados. Ahora, usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios actúa así con esa gente? Había un porqué. A veces nos cuesta entender cómo Dios actúa, pero recuerda, Dios es soberano. Y Dios sabía lo que estaba pasando en ese territorio. En una ocasión Dios destruyó Sodoma y Gomorra, y había una razón. El territorio de la tierra de Canaán era un territorio malo en lo espiritual. Era un territorio contaminado en lo espiritual. Era un territorio lleno de grupos paganos en extremo paganos, reitero, donde practicaban toda clase de rituales horribles y celebraciones a dioses falsos. Y Dios ya estaba cansado de eso, con esos grupos. Y dijo, voy a establecer aquí. Les di la oportunidad y no la aprovecharon, pues ahora vuelvo a hacer lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Lo saco de ahí y traigo a un pueblo que sí me ama, que sí me busca, que sí me adora a mí. Eso fue. En la soberanía de Dios, Dios decidió sacar a todos esos grupos étnicos que habían allí y establecer ahí al pueblo de Israel. Sí, el grupo la tierra de Canaán fue habitada por varios grupos étnicos, varios, no solo los filisteos. Los fenicios, de hecho, eran llamados los pueblos del mar, que hablaban arameo, y también los libaneses, que son descendientes de los fenicios, por cierto, y no son árabes, llegaron a ese territorio. Si usted le llama a un libanés árabe, se enoja, porque ellos saben que ellos no son árabes, que ellos vinieron del mar. Esos eran lo que se llamaban las gentes del mar. Los filisteos venían de la isla de Creta, en el mar Mediterráneo. Había habido una gran guerra ahí, y los filisteos se fueron a buscar otros territorios porque ya no les convenía estar en Creta. Un imperio que había ahí los había destruido casi. Entonces decidieron irse a la tierra y llegaron a Canaán. Pero ya los demás grupos estaban allí. Y Josué fue el instrumento de Dios para también terminar con ese grupo pagano, malo, que ya sabemos quiénes son, los filisteos. Todos se acuerdan de David y Goliat, ¿verdad? Todos se acuerdan de ese gigante mal hablado, que retaba al Dios de Israel, que retaba al pueblo hebreo, que blasfemaba contra el Dios vivo y verdadero. Dios tenía razones entonces
para acabar con ese grupo, los filisteos. Josué 13, 1 al 4 dice: cuando Josué envejeció, el Señor le dijo: tú ya estás muy viejo, pero aún queda mucha tierra por conquistar. Ahora Dios le dice: mira, Josué, la tarea continúa, falta, no creas que ya terminaste. Ahí está la tierra, note atención al versículo 2. Ahí está la tierra que queda en los territorios de los filisteos y de los jeruseos, desde Sihor al oriente de Egipto hasta el límite de Crón al norte, que es considerada propiedad de los cananeos. Subrayo en rojo ahí en mi pantalla eso. Dios le dice a Josué que faltan territorios que conquistar, pero que ahí están los filisteos. Pero Dios no le dice a Josué que los filisteos son los dueños. Dios no le dice a Josué: los filisteos son los legítimos dueños de ese territorio. No. Los legítimos dueños en realidad, o los que tenían la propiedad, eran los cananeos. Los cananeos. Y de los 5 príncipes de los filisteos, se consideraba propiedad de los cananeos, pero habían filisteos ahí tomando posesión de ese territorio. Entre ellos, dice, de los gaseos, asdodeos, escalonitas, guititas y ecronitas. Vea la lista que da de grupos. Por eso es una falsa declaración o una arrogancia de parte de los palestinos modernos decir que ellos son los auténticos dueños de ese territorio, porque habían muchos grupos metidos allí. Inclusive dice que estaban ahí los gaseos. Los gaseos es el actual territorio de Gaza, y ellos eran uno de los varios grupos, no eran el único, eran uno de los grupos que estaban allí, los gaseos, que habitaban Gaza. Y no eran los filisteos tampoco. Los de Gaza no eran los filisteos. Era un grupo aparte. Al sur está toda la tierra de los cananeos y Megará, que es de los sidonios, hasta Afec, que limita con los amorreos. En resumen, si te estoy dando una lista de todos esos grupos, te estoy demostrando con el texto bíblico que los filisteos no eran los legítimos dueños de ese territorio. Eran varios grupos vivían ahí o estaban ahí asentados ya. Entonces los filisteos en realidad fueron invasores, no propietarios. De hecho, el nombre filisteo significa intruso, impostor. En el idioma hebreo es peleshet, que significa eso, un intruso, un impostor, uno que se metió. ¿Cómo le dicen ustedes en Puerto Rico? Un metido, ¿verdad? Uno que no lo invitaron, pero que se metió ahí. Eso es la realidad histórica. Ahora, alguien dirá: eso dice un versículo de la Biblia, eso dice, pero vaya a los anales de la historia. Y la historia de otros puntos de vista, de otros grupos, de otras civilizaciones, por decir así, te van a confirmar lo mismo. Ahora, ¿cuál tribu fue la que se quedó entonces en ese territorio? Bueno, vinieron al principio las 12 tribus, sí, todas. El pueblo judío se reconocía como, o Israel, como las 12 tribus, y se repartieron todo ese territorio. Con la autoridad o el permiso de Dios, se dividieron todo el territorio. Tenga eso en mente. Y ese territorio incluía lo que hoy día es Gaza, lo que hoy día es Palestina para el mundo moderno. Y ese territorio inclusive incluía lo que hoy día es Líbano también. Las tribus del norte, como sea, pasó un problema, se rebelaron y fundaron un estado independiente.
Yo te estoy diciendo así muy por encima, brevemente, algo que requeriría mucho tiempo darte detalles, ¿no? Históricos. Hoy estoy predicándote y al mismo tiempo enseñándote un poquito de lo que es el trasfondo histórico de esta situación que hay en el Medio Oriente. Pero lo que pasó entonces fue que Israel se dividió, hubo una división y se llamó el Reino del Norte y el Reino del Sur. El Reino del Norte constituyó un gobierno aparte en una área que se conoció después como Samaria. Por eso la mujer samaritana, cuando se encontró con Jesús, argumentó con Jesús. No, es que ustedes los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien. Y el templo es en tal lugar. Y ella tenía esa idea porque los samaritanos construyeron otro templo en su ciudad. Los samaritanos eran, por decir así, como decir, primos de los judíos. Pero ellos se habían mezclado con todos esos grupos paganos, otros grupos étnicos, y no eran judíos totalmente genuinos de origen. Y entonces, por eso los judíos los despreciaban y tenían problemas con ellos y ellos con los judíos. Los judíos que se quedaron en el sur son los que se llaman los de Judea, la región de Judea. Y en Judea es donde está Jerusalén, capital entonces de Israel. Y el reino de Judea fue el que prevaleció. Las otras 10 tribus se las llevaron al exilio, se las llevaron a Siria y a otros lugares. Por eso hoy día tal vez usted oirá hablar por ahí de las 10 tribus perdidas de Israel. Porque se las llevaron y se mezclaron con otras civilizaciones. La única tribu que no se mezcló con otras fue la de Judá. Y es la zona donde se estableció el reino del sur. Aquí le doy un dato de eso. Israel dividido. La rivalidad entre Israel y Judea había debilitado enormemente al pueblo judío y fue en el año 722 que Samaria, la capital de Israel, cayó en manos de los asirios y numerosos israelitas fueron enviados al exilio. Como le digo, la historia demuestra todo eso. Aparte de lo que la historia dice, también hay evidencia profética que para nosotros los creyentes tiene mucho peso. Amós dice algo que es tremendo. Amós dice algo que te tiene que sacudir y hacer pensar de qué lado te pones hoy día con esto del conflicto de Israel. Dice Amós 9:7, nuestro Dios ha dicho, para mí ustedes los israelitas no son diferentes a otros pueblos. A ustedes los saqué de Egipto, a los filisteos los saqué de Creta y a los arameos los saqué de Kir. Esto es la versión, la traducción en lenguaje actual. El argumento aquí que se presenta Amós evidencia dos cosas. Número uno, que Dios es quien mueve a los pueblos. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos a Canaán. Pero también Dios permitió que los filisteos vinieran de Creta, de la isla de Creta. Eso reafirma lo que antes les dije, de que los filisteos no son los dueños originarios de Canaán. Ellos son invasores también, vinieron de Creta. Y los arameos los saqué de Kir. Los arameos eran los fenicios. De hecho, el alfabeto hebreo está basado en el alfabeto fenicio. Lo mismo el alfabeto griego. Es que son lenguas que se llaman semíticas, tienen la misma raíz. El hebreo y el griego también le pidió prestado a los fenicios
el alfabeto, por decir así, y lo adoptaron. Por eso lo entendemos mejor muchas veces. Ahora, ¿qué pasó entonces con los filisteos? Si no eran los habitantes originales, ¿qué pasó con ellos? Jeremías 47:4 nos da una evidencia también. Igual, en traducción del lenguaje actual diría: ha llegado el día en que acabaré con los filisteos. Lo dice Dios. No es que un rabino, un judío se le ocurrió decir eso. No, Dios dice: ha llegado el día en que acabaré con los filisteos. Ha llegado el día en que acabaré con los que ayudan a las ciudades de Tiro y Sidón. Destruiré a todos los filisteos que vinieron de las costas de Creta. Jeremías sabía ese trasfondo histórico. Los medios de comunicación hoy no lo saben o no lo quieren decir. ¿Se acuerda que Jesús fue a Tiro y Sidón también? 2 veces Jesús salió de lo que es el territorio de Israel. De niño cuando fue a Egipto y de adulto cuando ya estaba en su ministerio, que visitó Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran aparte de Israel. Tiro y Sidón representaban esa zona donde estaban los filisteos, porque ellos se habían metido ahí y habían tomado ese territorio. Y por eso Dios está enojado y dice: acabaré con los que ayudan las ciudades de Tiro y Sidón. Oiga, pónganse a pensar en eso. Muchos están hoy día enojados porque Israel está destruyendo la ciudad de Gaza. Pero no es nuevo que Dios destruya ciudades que se oponen a su plan profético. Siria es una ciudad también donde los extremistas de ISIS tomaron control. Y Dios permitió entonces que fueran destruidos. El grupo terrorista ISIS fue destruido, pero también la ciudad. Fue necesario. Hay de los que ayudan a Tiro y Sidón, dice aquí Jeremías. Y yo diría hoy, sin temor a equivocarme, que lo mismo diría Jeremías: hay de los que ayudan a los terroristas de Gaza hoy, como el país de Irán, Qatar, Líbano y otros que están ayudando a los terroristas de Hamás. Hay de los que los ayudan. Dice: destruiré a todos los filisteos. Entonces, los filisteos fueron destruidos. Los filisteos ya no están. ¿Ves? Te voy a leer aquí un poquito de los datos de quienes han ocupado ese territorio a través de los años. Ponga atención a esto. Yendo atrás, bastante atrás, antes del imperio babilónico existían los reinos de Israel y Judá, pero no había un estado palestino. O sea, el estado palestino nunca ha existido. Antes de los reinos de Israel y Judá existía el reino de Israel, no un estado palestino. Antes del reino de Israel existía la teocracia de las 12 tribus de Israel, no un estado palestino. En realidad, ese pedazo de tierra tenía de todo excepto un estado palestino. Nunca ha habido un estado palestino. Otro ejemplo, otra lista. Antes de que Israel fuera un estado también, antes de Israel había un mandato británico, no un estado palestino. Los británicos tuvieron control de ese territorio por mucho tiempo también. Antes del mandato británico existía el Imperio Otomano, no un estado palestino.
Y ese Estado otomano era un imperio grandísimo que también tuvo control hasta de Europa. Antes del Imperio Otomano existía el Estado Islámico de los mamelucos de Egipto, no un Estado palestino. Egipto también había tenido control de todo ese territorio durante un tiempo. Antes del Imperio Ayubí existía el reino franco y cristiano de Jerusalén, no un Estado palestino. Por eso hubo un tiempo en que también los cristianos tomaron control del territorio, no solo los judíos, por medio de los franceses. Líbano, antes de ser un estado independiente, era parte de Francia. Antes del reino de Jerusalén existía el imperio Omeya y Fatimí, no un estado palestino. Antes de los imperios Omeya y Fatimí existía el imperio bizantino, no un estado palestino. O sea que si vas y le buscas, si quieres ser objetivo en este punto de cuándo empezó el estado palestino o de cuándo tenían derechos en ese territorio, tendrías que ir mucho atrás en la historia y darte cuenta que nunca han tenido derechos de propiedad en ese territorio. Ahora, si ya dijimos que los filisteos no son los palestinos, entonces ellos no tienen ninguna herencia tampoco, ni siquiera étnica, porque los filisteos fueron exterminados. Ahora, entonces, ¿de dónde sale el término, el nombre filisteo, el nombre palestinos? Hay una similitud entre Filistian y Palestian. Y los extranjeros que llegaron ahí pensaron que era lo mismo. Los romanos le asignaron ese nombre a la región por un tiempo. Y por eso hay algunos que han dicho que Jesús era palestino, pensando que era así. Pero lo que da a entender es que Jesús vivió en el territorio que los romanos llamaban Palestina. Pero en realidad Jesús vivió en Judea y era judío. No era palestino en el sentido étnico que hoy día se entiende. No. Al caer el Imperio Otomano, los británicos ocuparon Judea y por enojar a los judíos y asignaron el nombre Palestina al territorio que era original y legal de Judea a Israel. Es más, los británicos le cambiaron el nombre a Jerusalén. Los británicos trataron de quitarle a los judíos su identidad, pero no pudieron. En 1948, Israel por fin recibe el apoyo de las Naciones Unidas. Eso fue a causa también del holocausto, de la guerra que había pasado, que casi los exterminan, y dijeron, no, ya es demasiado. Tenemos que proteger a este pueblo. Y por fin, entonces, las Naciones Unidas votan a favor, no unánimemente, como siempre. Los judíos siempre han sido odiados por otros, pero se aceptó que se les diera el título o el estatus de Estado a su territorio. Ahora, en esa época, como te digo, no tengo tiempo de ir a tantos detalles históricos, pero en esa época también a los palestinos se les ofreció ser beneficiados con un territorio y ser reconocidos como Estado. Pero ellos prefirieron que no, dijeron que no, porque es tanto el odio que tienen con los judíos que ellos dijeron que no, que ellos querían todo el territorio que tiene Israel y que si no, no aceptaron. Les ofrecieron como la mitad de lo que hoy día es Israel y no quisieron. Escuché esta semana al líder del movimiento Hamas, a uno de los líderes, y también de Hezbollah, del otro movimiento terrorista que hay en Líbano, y los entrevistaron y dijeron, no, nosotros no queremos paz con Israel. Nuestra meta es erradicar a Israel.
que no queda ni un solo judío en el mundo. Ellos no buscan paz, no. Ellos no aceptan, por eso hoy día el presidente, no, el primer ministro, más bien es la palabra correcta, Benjamin Netanyahu, dijo muy claro, estoy de acuerdo con él, con estos terroristas no se puede negociar, porque ellos no respetan los acuerdos. Este ataque que hubo en octubre 7 se dio cuando se supone que estaba Israel y los palestinos en un acuerdo de cese al fuego, de no atacarse. Ellos siempre han sido los que rompen la regla, los que quiebran los acuerdos. Con ellos no se puede negociar. No se puede negociar con un enemigo que te dice en la cara, te quiero matar, a ti y a tus hijos. No se puede negociar. Y ellos lo dicen a cada rato. En una reunión, en una asamblea política que tuvieron también en Irán, como decir el Congreso de Estados Unidos, los líderes políticos de Irán, dijeron lo mismo, muerte a Israel y muerte a Estados Unidos también dijeron. ¿Quién va a negociar con gente así? Gente que toma rehenes, niños, mujeres, las violan, toman ancianos para después usarlos, para cambiarlos por sus terroristas que están presos y usarlos de escudo. ¿Quién va a negociar con cobardes? Esos son cobardes. Ellos no pelean una guerra limpia. Cuando hay una guerra limpia, bajo reglas inclusive de guerra, se respeta al enemigo. Si se toman prisioneros, se respetan. Hay acuerdos internacionales. La guerra es de ejército a ejército, contra soldados, no contra mujeres y niños. Yo sé que hay algunos ahorita criticando porque Israel ha bombardeado Gaza y han muerto niños y mujeres. Pero Israel no lo está haciendo a propósito. Israel está bombardeando los centros de actividad de Hamás. Lo que pasa es que esta gente, estos terroristas, se esconden, se escudan. Se van a donde hay civiles. Debajo del hospital de Hamás, ahí tienen túneles. Y ahí tienen su centro de operaciones, debajo del hospital, porque saben que no van a destruirlos ahí. Son tramposos, son sucios, cobardes. Entonces, tienen que ser exterminados. Los terroristas de Hamás tienen que ser exterminados. No estoy diciendo los palestinos, los terroristas de Hamás tienen que ser exterminados. Los asirios fueron los que les destruyeron, les cayeron encima a los filisteos y los destruyeron. El rey Saragón II les causó mucha destrucción y la historia demuestra eso. La historia lo verifica. Por eso te digo, no solo la Biblia, la historia lo verifica, que los filisteos fueron erradicados, exterminados, desaparecidos de la historia. Desde el retorno de los judíos del exilio de Babilonia, ya la Biblia no menciona más a los filisteos. Un historiador no cristiano, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, dice que Ezequías ocupó todas las ciudades de los filisteos, incluyendo Gaza. O sea que hay anales en la historia que demuestran que los filisteos fueron exterminados. Amós 1, 7 y 8. Por eso les prenderé fuego a las murallas de Gaza. Oiga esto. Le prenderé fuego a las murallas de Gaza. Sus palacios quedarán hechos cenizas. Destruiré a los reyes de Asdod y Ascalón y descargaré mi poder contra Ecrón hasta que mueran todos ustedes. Les juro que así será. Palabras duras de un profeta, Amós, anticipando lo que le va a pasar a Gaza. Así que yo no me sorprendo de que eso esté pasando y que Dios quiera exterminar a los terroristas que viven en Gaza. Después de que esos terroristas sean exterminados,
como fue ISIS. ¿Se acuerdan cuando ISIS apareció en Siria? Estaban también hablando atrocidades contra el cristianismo y contra Estados Unidos y contra los países libres democráticos. Y que estaban decapitando a los hombres que agarraban, a los cristianos, decapitándolos, violando a las mujeres y haciendo todo eso. Fueron destruidos, fueron acabados. ISIS ya no existe. Lo mismo va a pasar con Hamás. Van a ser destruidos. Y entonces se va a establecer un gobierno diferente. Porque yo sé que en Palestina, en la misma Gaza, hay mucha gente buena también. Hay gente que no quiere a esos terroristas y que se alegrará de que se establezca allí un gobierno diferente. Hay una advertencia para Israel. Si usted me pregunta por qué el señor Netanyahu está tan duro, que no quiere ni hacer un cese al fuego ahorita, porque tiene razón. Yo lo escuché un día de estos y decía el primer ministro Benjamin Netanyahu: si les damos un cese al fuego, ya lo hemos hecho antes, sí, Israel lo ha hecho antes. Si le damos un cese al fuego, lo que hacen los terroristas es reorganizarse, sí, y esconderse más y hacer más trampas. No les podemos dar cese al fuego. Esta vez no les vamos a seguir ese jueguito. Y él entiende también lo que dice la palabra de Dios. Vea lo que dice Números 33, 55. Es palabra de Dios. Pero si ustedes no sacan de la región a los que viven en ella, yo haré que esa gente les sea tan molesta como si tuvieran ustedes astillas en los ojos o espinas en el cuerpo. Y a ustedes les haré el daño que pensaba hacerle a esa gente. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: si ustedes no los acaban, los van a seguir molestando, como una piedra en el zapato. Si no se la sacas, te va a seguir molestando. Aquí la comparación dice es como si tuvieran astillas en los ojos. Has tenido una astillita ahí metida en el ojo, no estás tranquilo hasta que te la quiten, ¿verdad? Los musulmanes radicales, no los palestinos, los musulmanes radicales de Irán, Hezbollah, Hamás, grupos como esos, son una astilla en el ojo para el pueblo de Dios. Y hay que sacarse esa astilla, porque si no, van a volver contra ti, van a volverse contra ti. Bueno, sí. Volviendo a Abraham. Yo sé que estoy hablando algo que es fuerte y que no todos los pastores ni todos los cristianos estarán de acuerdo conmigo, pero es necesario. Sí, me van a tirar piedras, pero si algo, los que me conocen de cerca, si algo tengo yo, es que hablo franco, directo, de frente, y tengo convicciones y las digo. Si alguien se enoja, tiene la libertad de bloquearme, irse, dejar de ser mi amigo o mi amiga. Ayer tuve que hacerlo con una persona. Bueno, Romanos 4:16, cambiando un poquito el enfoque ahora, volviendo a Abraham, aquel a quien se le dijo que entrara a Canaán, que fuera a Canaán. Dice, por tanto, la promesa, ¿qué dice? Promesa, que se recibe por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley, como para los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Ustedes de la fe de Abraham? Yo sí. Y él es padre tuyo y padre mío en esa herencia, en esa promesa. Por eso me tiene que importar lo que pasa con el pueblo de Israel. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, incluyendo Puerto Rico, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador, Argentina, todos los países nuestros, Guatemala, todos. Él es padre de esas naciones.
Y dice, lo es delante de Dios, ¿a quién creyó? ¿A quién creyó Abraham? Al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, no a dioses falsos. El cual da vida a los muertos y Él llama a las cosas que no existen como si existieran. Vea qué tremendo es Dios. Eso da a entender de que Él puede hacer milagros. Como dice ese canto que nos gusta tanto, ¿verdad? Que Él abre caminos donde no los hay. Él hace llamar las cosas que no existen como si existieran. Hay cosas que tú no tienes ya, pero las llamas por fe. Eso es fe. Abraham dijo, bueno, Dios dice que aquí va a ser mi pueblo, Canaán, y mi descendencia, y yo lo creo, aunque ahorita no tengo la evidencia completa. Mire, yo recuerdo como testimonio un caso de un pastor amigo mío, que en una ocasión él quiso empezar un ministerio con drogadictos y alcohólicos y todo eso, gente de la calle, y él quería empezar un ministerio con ellos, pero no tenía dinero. Y vio por ahí un local, un edificio. Y entonces el edificio decía, se renta. Él cogió el rótulo y lo quitó. Y llamó al dueño. Y le dice, ese edificio es para nosotros. El dueño se sorprendió y le dice, pero ¿cómo? Usted no me ha dado ningún down payment, como dicen, un adelanto, un enganche del dinero, la renta, ¿no? Sí, pero yo lo voy a tener, esta semana lo voy a tener. Dios va a proveer y me lo va a dar. Y yo rento ese edificio y es para el grupo que tenemos que ayudar a los drogadictos y de ambulantes y toda esa gente. Aquí les vamos a ministrar la palabra de Dios. Bueno, para hacerte la historia corta, te estoy hablando de David Wilkerson, el fundador de Teen Challenge. Entonces, resulta que pasó una semana y no tenía el dinero David Wilkerson para pagar el local ese. Un día estaba reunido en una casa donde vivían con un grupo de estos muchachos con los que había empezado, un grupo pequeño de ellos. Y tocaron la puerta y era una señora mayor, ya una anciana. Él necesitaba una cantidad específica, 800 no sé cuántos dólares, una cantidad específica para pagar ese mes la renta. Y esta señora le dice, mire, yo vi una fotografía suya en el periódico donde usted estaba hablando a favor de estos muchachos, de los pandilleros y todo eso. Y Dios me puso en mi corazón ayudarle y le traje este cheque. El cheque era exactamente por la cantidad que él necesitaba para pagar la renta de ese edificio. Eso es fe de Abraham. Todos decimos tener fe, pero la fe de Abraham y la fe de David Wilkerson fue, Dios va a proveer lo que necesito. En los años 70 fue eso. Oh, tremendo. Dice que Abraham era un hombre de fe y eres el padre de nosotros. Debemos seguir su ejemplo entonces. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas generaciones. Ya en el verso 18 dice que él creyó contra toda esperanza. Es decir, cuando no hay esperanza. Cuando no hay esperanza, él creyó. No le importó que todo estuviera en contra. ¿Por qué? Porque pues él era anciano, no podía tener hijos. Él había dejado todas sus riquezas allá en Ur de los Caldeos. Él vino a empezar de nada allí, a Canaán. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros ponemos excusas, verdad? Es que yo no puedo, yo de dónde voy a sacar dinero para ese proyecto, o cómo voy yo a predicar si no sé ni hablar. En fin, le buscamos la vuelta, excusas, cuando Dios nos asigna una tarea, cuando Dios nos llama a hacer algo. Abraham no flaqueó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Qué es el problema humano? Duda, falta de fe.
o una fe débil? Porque cuando alguien duda es como que tal vez sí, tal vez no. ¿Cuántas veces tal vez estás en una situación y en tu mente, tal vez el pastor o la Biblia misma te dice lo que Dios puede hacer? Pero tú ahí estás, tal vez sí, tal vez no. Lo hace con otros, pero conmigo no. Esa es la actitud humana muchas veces. Duda por incredulidad. Dice que más bien se fortaleció en fe y dio gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios hoy? ¿Cuántos se fortalecen en fe? Padre Abraham, ayúdanos a ser como tú, Padre Abraham, en tu estilo de fe, en tu carácter de fe, Padre Abraham. Ayúdanos. Por algo Dios le asignó la promesa de la tierra de Canaán. Y por esa razón es que yo no dudo, es que no tengo ni la menor duda de que la tierra les pertenece al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Porque primero, es promesa de Dios. Segundo, el hombre encargado de poseer esa tierra fue un hombre de fe. Dios no le va a quitar algo a alguien que siguió, que fue obediente, como fue Abraham. Ahora, yo sé que como pueblo, Israel, muchas veces no se merece el favor de Dios. Israel no es perfecto, no. Israel ha sido muchas veces rebelde, incrédulos, y han necesitado disciplina de Dios. Igual nosotros, a veces fallamos. Pero con todo y todo, es que Dios se mueve en base a una promesa. Dios no se mueve en base a tu perfección. Si dependiera que Dios haga algo en mi vida o en el pueblo de Israel por su perfección, no lo haría. Dios lo hace porque el perfecto es Dios. Y Él es fiel a sus promesas. Amén. Quiero concluir con el verso 21 al 25, que dice que Él estaba plenamente convencido de que Dios también era poderoso. ¿Cómo era Dios? Según Él, poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Ves? Él no dependía de su perfección, del Dios poderoso que dio una promesa. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué se le tomó en cuenta? Su fe. Su fe. Eso es la clave. Y no solamente con respecto a él se escribió esto. Ahora te concierne a ti. Para vos también y para mí es esta palabra. Dice, no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Inclúyete ahí. Inclúyete ahí, mi hermano, mi hermana. Es para ti, es para vos, para nosotros. Pues Dios tomará en cuenta nuestra fe, plural, nuestra fe. Ahora Dios quiere que como iglesia seamos una iglesia abrámica, en ese sentido. Es decir, según el modelo de Abraham, gente de fe. El cual levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Concluyo con esa afirmación de quién es Cristo. Cristo es el Señor viviente, que sí, murió en la cruz, pero no se quedó allí, que resucitó para nuestra justificación. Entonces, si tú quieres ser parte de esa promesa, tienes que empezar por reconocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Oremos. Padre Santo, ahora yo te pido, porque aquel que ha escuchado el día de hoy este mensaje, llegue a la conclusión de que necesita de Cristo, el Mesías. Ahora sabemos que estamos bajo una promesa, la misma que se le dio a Israel. Pero esa promesa está condicionada, Señor. Tú nos has dicho que esa promesa se va a cumplir cuando rendimos nuestro ser, nuestra vida a Cristo.
como nuestro Señor y Salvador. Te pido, Padre, que trabajes en el corazón de quien me ha escuchado y que le ayudes a tomar ese paso, dar esa decisión, que actúe como Abraham, que fue obediente, dio el paso, salió de donde estaba y fue a la tierra prometida. Dios tiene para ti muchas cosas mejores adelante, pero tienes que ser hombre o mujer de fe. En este día, da el paso. Ahí donde estés, dile: Señor, yo me apropio de esa promesa de Abraham por la fe y creo que tú lo haces para mí. Amén y amén. Señor, también oramos, intercedemos, nos paramos en la brecha por el pueblo de Israel. Oramos, Señor, por los soldados que están ahora batallando contra el enemigo, entrando a ese territorio. Que sean como Josué y sus guerreros, que sean vencedores, Señor, que destruyan al enemigo. Ahora, Señor, te pedimos por los inocentes, por los niños, las familias palestinas que viven en ese territorio. Que tú permitas, Señor, que de alguna manera ellos puedan salir y ser protegidos. Padre Santo, protégeles y guárdales. Mira a los cristianos que viven allí, Señor. Guárdales. Están bajo tu promesa también. Todo lo pedimos en el nombre tuyo, Abba Padre. En el nombre de Jesús, Yeshua, y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Como siempre te digo, si este mensaje te ha ayudado, te ha inquietado, si tienes preguntas, comentarios, escríbeme ahí al final y con mucho gusto te estaré contestando después. Pastor José Abdiel Matamoros, desde Apopka, Florida, Iglesia Casa del Rey. Les bendecimos siempre. Hasta el próximo domingo.